¿Saben qué pasó en 1969? Aquellos que estaban aquí corriendo por el mundo. ¿Qué pasó en 1969? Algo grande pasó en 1969. Dice una persona que fue el año que nació. Ok, we're close. Sí es importante, no estoy diciendo que no. Pero ¿qué es lo que pasó? Primer hombre en la luna. Yeah. Imagínense. Primero en la luna y 25 años AR, antes de Rubén. Y ¿saben lo que dijeron cuando llegaron? Las primeras palabras que dijo Neil Armstrong cuando cayó la nave espacial sobre la superficie de la luna, dijo en inglés: la águila ha llegado. The eagle has landed. Dicen que todo el mundo a nivel mundial, sea por radio o por televisión, estaba viendo estos eventos, viendo que en pocos años el sueño del mundo se había hecho realidad. El hombre ya estaba saliendo al espacio. Lo que no sabemos es cuántas personas realmente, qué grande fue el grupo de personas que tuvieron para llegar hasta esa meta. Tenemos esa foto famosa de toda la gente que estaba en el cuarto de computadoras, tirando sus papeles en el aire en alegría cuando oyen que Neil Armstrong grita, dice que la águila ha llegado. Vemos todos ellos frente de sus computadoras, que en ese entonces eran las más poderosas que habían. Vemos a todas esas personas ahí buscando hacer un trabajo junto para hacer un solo cumplimiento: que alguien pudiera tocar con sus propios pies la superficie de la luna. Ya sabemos el dicho más famoso de Neil Armstrong: one small step for man, one giant leap for all mankind. Un paso pequeño para el hombre, un salto grande para toda la humanidad. Y cada vez que hablamos de eso, creo que es porque ha pasado entre nuestras vidas. Cada vez que oímos que alguien está saliendo del planeta en un cohete, nos llena con asombro. ¡Qué increíble! ¿A dónde ha llegado nuestra ciencia? Y a veces, porque ha pasado tan recientemente, le tomamos aprecio para algo que haya pasado hace muchos años. A veces lo vemos, sabemos que ha pasado, pero ¿dónde está ese aprecio? El sacrificio de Jesús fue algo grandísimo. Durante estas semanas hemos estado estudiando cada palabra de las 7 palabras que dijo Jesús. Ya sabemos, hemos oído cuál fue la primera. Perdona, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es la otra? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, ¿el tercero? Hijo, ya llega tu madre. ¿La que sigue? Hermano, no puede responder más porque estoy leyendo las respuestas. Tengo sed. Todo está cumplido. Telestai. Consumado es. Telestai es una palabra muy bella. Increíblemente bella porque significa it is finished. Es terminado, completado, al fin. Pero sobre todo, cuando Jesús la dice, va en contra de toda la escena que está ahí. Toda la escena que estamos viendo, lo que está ahí enfrente de nuestros ojos, va en contra de lo que estamos viendo. Un hombre está colgando por su propio cuerpo, sus propios huesos, sus propios músculos, en una cruz. Un hombre está ahí
golpeado, maltratado. Hay una multitud de personas mirándolo. Unos pensando qué fue lo que hizo. Otros se lo merece. Otros, ese es mi trabajo, aunque no me guste, tenemos que matar a personas de antes así. Imaginémonos lo que estaban diciendo estas personas en ese momento. Los soldados romanos estaban diciendo, bueno, así es como vamos a tratar a todos que intenten pelear ir en contra del imperio romano. Los judíos que querían la muerte estaban diciendo, bueno, ya no vamos a tener problema con este grupo que estaba creciendo, porque le hemos cortado la cabeza a la serpiente. Aquellos que lo amaban y lo habían seguido, sus discípulos, ¿y a dónde está este reino del cual él hablaba tanto? Y Jesús, en medio de todo esto, dice, tetelestai, he terminado. Después de esto, dice Juan 19, 28 al 30, como Jesús sabía que todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Ese tetelestai, en ese momento, es el broche de oro de Jesús. Está diciendo, la pintura, todo esto ha sido completado. Todo lo que estábamos trabajando para cumplir ahora se va a cumplir. ¿Cuántos hemos comenzado un proyecto una vez en nuestras vidas? Espero que digan todos, o si no, les recomiendo sacar un proyecto. Get a hobby. It's good. Todos hemos comenzado un proyecto, sea en la escuela, sea personal, sea un proyecto que queremos cumplir. Algo que queremos hacer, algo que queremos terminar. Y qué a veces difícil ha sido cuando vemos que el proyecto está enfrente de nosotros con absolutamente nada hecho. Me acuerdo que la primera vez que me sentí así fue la primera vez que yo intenté armar un rompecabezas de 1000 pedazos. Había hecho de 300, había hecho de 400 y en la casa siempre nos gustaba más rompecabezas. Así que me acuerdo que yo una vez me compré uno de superhéroes de 1000 pedazos y me acuerdo que cuando abrí la caja, yo inicialmente había visto la caja y digo, 1000 pedazos no suena como tanto, he hecho de 300, de 500, this is gonna be easy. Cuando abrí la caja los pedacitos eran así. Y yo dije, bonita el microscopio. Y me acuerdo cuando puse el primer pedazo, ni sabía qué era una línea azul con rojo. Dije, o es Superman o el Hombre Araña. No sabía qué era. ¿Qué hago? Comencé intentando buscar los pedazos y finalmente dije, ¿sabes qué? No, this is too hard. Y dije, lo voy a dejar. Lo puse todo en su caja y lo puse al lado. Pasó un tiempo después, yo miraba esa caja y era como esa caja me estaba diciendo, no pudiste conmigo. Y yo miraba esa caja y le decía, caja, pero te compré y te he amado y te tengo ahí. Y la caja, pero no has trabajado conmigo, no has hecho lo que quieres, no has cumplido con el propósito por cual me compraste. Claro. El que tenga oídos, oiga. Cuando Jesús viene y dice tetelestai, tiene 5 implicaciones el tetelestai. ¿Qué logró Jesús en la cruz? Primeramente cumplió las escrituras. ¿Cuántas escrituras no han hablado de Jesús? ¿Cuántas escrituras no anunciaron la venida del Mesías? De aquel que estableciera un reino nuevo. Aquel que iba a establecer un reinado eterno. Aquel que iba a venir a quitar los dolores y las enfermedades de este mundo. Amén.
aquel que venía a cumplir lo imposible. ¿Cómo lo anhelaban? ¿Cómo querían que llegara en ese Mesías? Dice la palabra, cuando todavía yo estaba con ustedes, dice Jesús, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí, acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Aquellos que han estado en las clases que damos los domingos, creo que Dios les ha abierto el entendimiento a muchas cosas de la palabra. Amén. Por medio de los profesores que han tenido. Y acuérdense que los profesores tuvieron profesores, que tuvieron profesores, que tuvieron profesores, y todo va atrás hasta Dios. A veces vemos un versículo en la Biblia, leemos algo y es cuando Dios nos abre el entendimiento que realmente podemos apreciar. Y en ese momento Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos y les dijo, entiendan que todo, literalmente todo lo que está escrito en la Biblia es un precursor, algo que anuncia mi venida y mi victoria. Vemos a un Jesús que les está diciendo, yo vine a cumplir las escrituras. Vine no a destruir la ley, sino para cumplirla. No a abolir la ley, sino para que sea completa por medio de mí. Jesús vino con el propósito de salvar nuestras vidas. Vino con el propósito de tocarnos, de que nosotros lo conozcamos y crezcamos con Él. Y eso es lo que Él viene cuando dice, vengo a cumplir las escrituras. Perdón. Entonces, es lo que está escrito, le explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Al resucitar el Mesías, sus discípulos cumplieron con esa palabra. Si no hubiera sido por eso, no estuviéramos aquí. Si no hubiera sido porque 12 hombres decidieron seguir predicando la palabra de Dios, no estuviéramos aquí. Ellos entendieron que las promesas que habían hecho los profetas, las promesas que habían hecho todas esas, había hecho Isaías, había hecho Elías, las promesas que venían en los salmos, en los proverbios, estaban siendo cumplidos por medio de Jesús. Cuando Jesús dice, te le está diciendo, todo lo que fue prometido está siendo cumplido. Y si se ha sido cumplido hasta ahora, significa que todas las promesas que Dios tiene para nosotros serán cumplidas también. Amén. Es entender que Dios tiene para nosotros una promesa que va a cumplir. Y si dice que con Él seremos más que vencedores, digamos por cierto que seguir a Jesús nos hace más que vencedores. Amén. Si dice el Señor que tendremos gozo que sobrepasa todo entendimiento por medio de seguirlo, entendamos que eso es lo que nos quiere dar. Está cumpliendo las escrituras, pero también Él cumplió con la ley. A veces he oído que queremos poner lo que Jesús dice y la ley como si están en contra el uno con el otro. La ley que fue puesta por medio que Moisés puso por medio de Dios en el monte Sinaí fue rígida, y por eso Dios vino a quitarla. No, Dios vino a cumplirla. Dice Colosenses 2:14 que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Sabemos cuántos tipos de leyes habían en ese entonces? No, ¿cuántos tipos? Habían 2 tipos de leyes. Las leyes morales
y las leyes de rito, rituales. Las leyes morales, hoy en día las seguimos o no. O cuando abolió estas leyes significa que también las morales. No. Porque todavía es un pecado mentir, ¿verdad? Todavía no es permitido matar. Todavía no es permitido adulterar. Robar. Todavía no es permitido robar, ¿o sí? No. ¿Acaso me perdí el memo? No. Está bien ahí, está bien. No. Cuando viene Jesús y dice hoy en día la conexión entre tú y yo va a ser directa, él lo que está diciendo es que ya no hay necesidad de las leyes de rito. Hoy en día no vas a necesitar traer un becerro o traer una paloma a un sacerdote quien agarrará tus oraciones, hará el sacrificio él y la llevará ante el Señor. Ya no está, tenés un direct line, línea directa. Ya no tenés que llamarme Colette, solo le recoge el teléfono, I'm on the other line. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que viene a cumplir es la ley que dice que ahora, por medio de la gracia, por medio del amor que Dios tiene por nosotros, no tenemos que cumplir con estos ritos. Que por medio del amor que Él entiende, sabiendo la pecaminosidad del hombre, Él dice, ahora quiero lidiar con ustedes directamente. Amén, gloria a Dios. Ese es el tipo de amor que tiene Dios con nosotros. Él cumple la ley. Mientras estaba aquí como hombre, Jesús cumplió la ley de Moisés. No se fue en contra de la ley de Moisés, por eso fue perfecto. Fue perfecto porque cumplió la ley de Moisés. Y a veces nosotros nos gusta decir, Señor, pero no puedo ser perfecto como ti. Y decimos, seré mejor como Pablo o como Pedro. Todavía me puedo enojar, pero I love you. Pero Jesús vino aquí cumpliendo la ley de Moisés para demostrarnos que sí se puede. Sí se puede. Como humano vino a cumplir la ley. Los ritos y rituales que necesitaba cumplir los cumplió. Y después nos dio la libertad para seguirlo solo por medio de la fe. Constituyó el punto final de la ley y para que todo el que Él crea reciba justicia. Amén. ¿Hemos recibido justicia por medio del Señor en nuestras vidas? Amén. ¿Sí? ¿No? Claro. Oh, I'm scared. Sí, Señor. Quiero saber que hemos recibido justicia por medio del Señor. Es que nos promete que al final de nuestros días aquí, cuando nuestros ojos se cierren por última vez en este mundo terrestre, mi alma estará con Él. Es que nos promete que por medio de seguirlo, vamos a estar con Él. Será una eternidad con el Señor. Él era, como decimos en inglés, the crux, el punto final. Cuando viene Jesús, cuando es sacrificado, cuando viene ese momento, ya no hay necesidad de seguir la ley ritual de Moisés. Sigamos la ley moral de Moisés. Nos ha llevado hasta aquí. Acordémonos que la ley moral de Moisés se puede cumplir simplemente en dos mandamientos. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... Y ama a tu prójimo. Como a ti mismo. Porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, nunca te robarías. Nunca adulterías contra ti. Nunca hicieras falso testimonio contra ti. No pensemos que cuando Él abole la ley está quitando todo, sino lo que está quitando es el punto de todos esos rituales que eran necesarios para conectarnos con Dios. Eso es lo más bello de lo que hizo Jesús. Hoy en día, si yo quiero hablar con Jesús, solo tengo que arrodillarme. Y si no puedo arrodillarme, pararme. Y estoy en cama, orar. Cierro los ojos y lo busco.
Y Él, por el amor que tiene con nosotros, oirá nuestro clamor. Eso es lo que Dios hizo. Pero también pagó mi castigo, ¿o no? ¿No pagó el castigo que me merecía yo? Sí. ¿No pagó el castigo que merecíamos nosotros? Por ser pecaminosos, Amén. por no seguir la ley moral. Qué interesante es saber que incluso desde niños, bebés recién nacidos, conocen la moralidad. Algo innato. Un día Alicia y Lucas, mejores amigos, sometimes, se pelearon sobre un juguete. Y cuando se acercaron los dos padres, ahí Andrés, todo musculoso y espectacular, el Batman al Superman mío, los dos se corrieron a lugares opuestos y se escondieron. Lucas con su añito y Alicia con sus 2 añitos. Y yo me acuerdo pensando, pero solo nos acercamos. No le gritamos, no le dijimos nada, solo nos acercamos y los dos, ¡oh no! Y se corrieron. Desde ese momento yo sabía que pelear era malo. Desde esa edad pequeña sabían que lo que estaban haciendo era incorrecto. Y nosotros también a veces con el pecado sabemos que estamos haciendo lo incorrecto. A veces, como decía un comediante, Dios perdóname porque lo que voy a hacer ahorita es gonna be big. Y a veces es por medio de la manera que hemos vivido, que cuando Dios entra en nuestras vidas no podemos creer que Él nos quiere perdonar de todo. Él pagó mi castigo. Sabemos qué es lo que nos esperaba al final de nuestras vidas, ¿o no? ¿Qué nos esperaba a nosotros cuando finalizamos esta vida si no conocíamos a Jesús? Nos esperaba la muerte, una eternidad de dolor. Él vino a pagar nuestro castigo. Cuando Él dice Tetelestai, es como un artista, hablando personalmente, que está pintando algo espectacular. Y viene una persona y dice, ¿has terminado? Falta aún. Y sigue haciendo los toques. Comienza usando la brocha grande y comienza a hacer la imagen. Después comienza con la brocha mediana y sigue tocando, haciendo retoques. Después la brocha más pequeñita y ya. Y la persona que lo está mirando, ¿are you done yet? No, wait, hold on, take it easy. Después se sienta el artista y comienza a mirar el pedazo de arte. Lo mueve la cabeza, mueve el arte y dice, no, le falta algo. Y comienza a seguir, a tocando. Cuando Jesús dice, Tetelestai, dice, ya sé que le faltaba. Ya sé que faltaba. Faltaba que yo me lleve sus pecados. Pone su firma y dice, consumado es. Es terminado. Es finalizado. Pagó mi castigo. Quien pagó el precio de nuestra libertad. Y así tenemos el perdón de nuestros pecados. El otro día estábamos hablando con mi esposa que qué chistoso es como nosotros humanos tenemos niveles de pecado. Por ejemplo, alguien que mata a alguien está aquí arriba y alguien que miente está aquí abajo. Decimos que una mentira es lo que llamamos una mentira blanca o white lie. A little lie. No le va a hacer daño a nadie, decimos. ¿Verdad? Y siempre me daba risa que cuando decían un little lie, yo siempre pensaba como una persona que le gusta el alcohol y dice, solo un poquitito, no te va a hacer daño. Y ese poquitito se comienza a aumentar, comienza a crecer. Y puede ser que esa mentirita pequeñita nos llevó a algo más grande. Pero siempre pensamos que porque es algo que la humanidad perdona,
Dios también lo perdona. Entendamos eso. Solo porque la humanidad lo perdona no significa que Dios lo perdona. Claramente, y eso es muy obvio, el mundo tiene sus cosas que acepta y Dios tiene sus leyes. El pecado es pecado. No importa la severidad alrededor al mundo humano. El pecado es pecado en los ojos del Señor. Y por medio del pecado, ningún hombre se ha sido encontrado justo. Ningún hombre. Ninguna mujer, ningún niño, ningún bebé ha sido encontrado justo. Ninguno. Y cada uno de nosotros estamos condenados a la muerte. Pero Jesús, cuando viene Él y dice, Tetelestai, está diciendo en ese momento, yo seré el sacrificio. Yo me llevaré todo en mí. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. ¿A cuántos nos encantaría hoy en día si nos llamaran, vamos a ver, la compañía de mortgage, a la compañía de tarjetas de crédito, nos llamara cualquier compañía y nos dijeran, hey, tus deudas están pagadas, el carro, ¿verdad? Sacamos un carro nuevo hace unos 2 meses y estamos pensando, ahí el carro, y nos vienen y nos llaman y dicen, señor, no se preocupe del pago del carro, ya se lo hemos pagado todo, el pago está completo. Oh, ahorita dicen los hermanos, pues ahorita voy a ir a pasar por el Toyota. Pensemos, si hoy en día nos dijeran, pongámoslo para todos, ¿quién aquí no tiene tarjeta de crédito? I used to be one of you, I'm sorry. I had to take one out. Así que, pensemos si nos llaman hoy en día y nos dicen, hey, American Express o Visa, ya no tenés que pagar nada, te hemos pagado todo. Ojo, yo les dijera, hello, Andrés, is this you? No nos quedaríamos asombrados. Y después cuando nos dijeran, este es tu número de cuenta, esto es cuánto debes, ya está pagado. ¿Cómo nos sentiríamos el resto de ese día? Bueno, ya no debo nada, I'm good. ¿No nos sentiríamos alegres? ¿Felices? ¡Wow! Una carga que nos quita encima. Oh, ya no tengo que pensar en esa tarjeta de crédito. Ya no tengo que pensar en esa deuda. Gracias, Señor. Pero Jesús vino y quitó el pecado. Quitó el pecado. Lo que nos limitaba. Lo que nos decía que al final de tu vida, this is it. Vino Jesús y dijo, no, esto no es el final. Yo tomaré todo el pecado, el que ha sido cometido y que se cometerá. En este momento los tomaré y me lo llevaré. Así que todo aquel que en Él crea, no perezca, mas tenga vida eterna. Amén. Lo hizo una vez y fue perfecta. Tetelestai, consumado es, he finalizado. Se llevó con Él todos nuestros pecados. ¿Qué es más grande que llevarnos la deuda de tarjeta de crédito? Es más grande que pagarme un carro. Es más grande que darme una casa. Lo que Él nos dio por medio de su sacrificio fue una oportunidad a una vida en abundancia por medio de Cristo Jesús. Me encanta en Hechos 10:18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Una pregunta retórica. ¿Qué le podemos dar a Dios para pagar lo que Él ha hecho para nosotros?
Ser obediente. ¿Hay algo monetario que le podemos dar? ¿Físico? ¿Podemos darle tiempo? ¿Le podemos dar la vida? I don't know, aún así creo que estamos solo tocando la superficie de pagarle la deuda. Claro, él es el dueño de la ¿Le podemos dar la vida entera? Yes. Aún así creo que estamos tocando la superficie de pagar esa deuda que Él nos ha quitado. No creo que entendemos cómo era antes. Ellos tenían que venir, traer un animal limpio, perfecto, sin mancha alguna. Tenían que llevarlo hacia el sacerdote y decirle: sacerdote, este es el pecado que hemos cometido, por favor sacrifica este animal y llévalo hacia el altar para que el Señor nos perdone nuestros pecados. Y esto era lo que tenían que hacer, ¿qué? Continuamente. Porque si pecaba esa persona y no había llevado el animal para el sacrificio, para ser sacrificado, y moría ese día, no había cumplido la ley de Moisés. Interesante. Pero Jesús viene y dice: he encontrado una manera mejor. Hoy tomaré yo sobre mi carga todos los pecados que serán cometidos de la humanidad. Como Él fue el sacrificio perfecto, ya no necesitamos traer más sacrificios al Señor. Dios quiere que nuestras vidas sea una canción de gloria de lo que Él ha hecho con nosotros. Que cada día nuestra vida refleje el agradecimiento que tenemos por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. ¿Cómo le puedo pagar yo a una persona que me ha cancelado todas mis deudas, cuando yo mismo no las podía pagar yo mismo? Ser agradecido. Vivir agradecido. Demostrar mi agradecimiento. Amén. Nunca le voy a poder pagar a Dios lo que Él hizo por mí. Nunca voy a poder pagar a Jesús lo que Él hizo por mí. Él quitó sobre mí la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre esta alma. El diablo no tiene control sobre la muerte. Nada, nada, absolutamente nada es más poderoso que el Señor. Y cuando Dios hace algo, lo cumple perfectamente. Amén. Él conquistó el pecado y la muerte. El pecado de un solo hombre. Me encanta que a los hombres les encantan echar la culpa a Eva. Eva fue la que le dio la fruta. Si Él no se lo da, Él nunca se la come. Pero ¿quién fue que la mordió? Ella no le abrió la boca y se lo metió ahí y se la cerró la boca. Eat, it's delicious, le dijo. No, él la vio y dijo: esto es muy espectacular, y se la comió. Y no es como si él nunca había visto el árbol de la fruta del entre el bien y el mal. El Señor le dijo: mire, ahí está el árbol, no lo toquen. Él lo sabía. Él ya sabía que era, así que él viéndolo dijo: ok, whatever, I'm hungry. Claro, él también lo sabía. Así que el pecado original lo tiene Adán, y por medio de Adán lo tenemos todos nosotros. La desobediencia. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Nuestra victoria es completa. Nuestra victoria ya ha sido anunciada por medio de esa palabra tan simple, tetelestai. El Señor estaba diciendo claramente: ya la muerte no tiene sobre nosotros
autoridad. El pecado no tiene sobre mi vida autoridad. El pecado no decide quién soy. Y hay muchos que están sin el Señor. Y hoy día el pecado rige sus vidas. El drogadicto, el mentiroso, el borracho, el adicto a la pornografía. Oigan bien cómo es el asesino. Oigan bien cómo el pecado define a esta persona. No lo llamamos Juan o Rubén o Andrés o Mario. Entonces ya están pensando los hermanos, aquí están pecadores. O Mengano y Sutano, como dice la pastora. Nosotros les decimos que son ¿qué? O asesinos o drogadictos. A estas personas hoy día pecado rige sus vidas a tal punto que es el título que la humanidad le ha dado a ellos. Los marcan. Y un día, y yo sé que para algunos no fue hace mucho, esa definición, ese pecado nos definía a nosotros. Pero qué grande es el Señor. Qué bello Jesús. Que diciendo Tetelestai, agarró ese pecado y ese pecado ya no cuenta contigo. Amén. Ese pecado está afuera, abolido, desechado. Porque hoy en día yo he entrado a tu vida y te he hecho puro como la nieve. Y por ahora, por medio del sacrificio mío, tú sos nueva criatura. Amén. Dios. ¡Qué bello ese mensaje! ¡Qué bello esa palabra del Señor! Ya somos nueva criatura. El pecado no nos define, ni rige nuestras vidas. El Señor nos ha protegido y nos ha dado vida eterna. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Entendamos lo que quiere decir esto. Cuando Jesús murió, el fin era quebrar el pecado. Jesús murió con un propósito que era para hacernos libres. Por medio de Él tenemos libertad hoy en día. Una libertad que el mundo de afuera no entiende. Una libertad que hay muchos que buscan tenerla, pero la buscan sin querer buscar a Jesús. El Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Me fascina la palabra que dice a Pablo cuando dice que dice él que no sabe qué escoger. ¿Muero o sigo viviendo? Dice, porque para mí el vivir es Cristo. y la muerte es Ganancia. ¿Cuántos le temen a la muerte? ¿Cuántos le tememos a envejecer? ¿Verdad? Algunos que no, porque dicen que son como un buen vino, mejor con la edad. Pero algunos de nosotros no queremos decirnos, ya tengo 30, Dios mío, ¿cómo voy a mirar cuando tenga 40? Hay otros que decimos, 30, ¿cómo voy a mirar cuando tengo 40? Pero después pensamos, uy, el último día que esté en la tierra. Y aún así tenemos miedo de lo que viene mañana. Pero Pablo no. Entendamos dónde está Pablo. Pablo está en la cárcel.
Él sabe que cuando él va a hablarle al César y decirle que el único rey en este mundo es Jesús, que lo van a ejecutar. Está tomando su tiempo para escribirle cartas de apoyo o amor a los que están afuera, técnicamente libres. Pueden ir a donde quieran. Y él dice, no sé si lo que quiero es quedarme más tiempo aquí, ayudarles a ustedes, o si lo que quiero es ir a conocer, ir a estar con mi Señor. Hay un hombre que no tiene miedo de lo que ha de venir. Su confianza acá está plenamente en el Señor, porque él sabía que cuando Jesús vino y fue sacrificado y el tercer día resucitó, tetelestai, había sido completado, consumado es, el fin, y brocha de oro todo había sido cumplido. Y ahora el trabajo de él era predicar las buenas nuevas a todos los demás, sin importar qué es lo que venía. Él sabía que el Señor estaba con él. Cuando fuimos bautizados, también fuimos, ¿qué dice ahí? Enterrados con Cristo. Y así compartimos su muerte para que, así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andamos de acuerdo a la nueva vida. Nunca se les quedó interesante por qué bautizamos, que le tenemos a la persona que se tire así, normalmente le ponemos que se ponga las manos aquí y que lo tiramos en el agua rapidito y lo levantamos. En ese momento, era la manera que enterraban a la gente. Técnicamente estamos así, no técnicamente, pero como se dice así, no literal, pero simbólicamente, muchas gracias. Simbólicamente lo que estamos haciendo es enterrando el viejo hombre y levantando el nuevo hombre. En ese momento estamos diciendo lo que tú eras, lo que yo era, lo que nosotros fuimos alguna vez en nuestras vidas, ya no importa. Ha sido tirado a las profundidades del mar, y la persona que nace desde este momento nace juntamente con Cristo y ahora vive por Cristo. Pero sobre todo, y aquí el cosa más espectacular, derrotó al diablo. Por medio del pecado de Adán, el que era el príncipe de esta tierra fue el diablo. El que estaba esperando todas esas almas al fin de sus vidas era el diablo. Pero Dios le quitó ese poder. Dios se lo quitó. Le quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todas a pasearlos como prisioneros en un desfile victorioso. Quitó las llaves de la muerte. Por eso fue que cuando ellos predicaban en los pueblos griegos, la gente se quedaba atónita a oír que Hades, el dios de los muertos, ya no tenía autoridad. Aquellos que no conocen un poco de la mitología griega, Hades controlaba el mundo después de la vida. Habían dos áreas donde tú podías ir: al lado de Licio, donde estaba todo lo bueno, o a Tártaros, donde estaba la gente peor del mundo. El problema era que Hades, si le habías caído bien o mal, él te podía tirar, aunque había sido bueno, pero le caíste mal, él te podía poner en Tártaro. Y aunque eras malo, pero le había gustado si había sido fiel a él te podía poner en el Licio. Así que cuando los griegos oyen que viene un hombre que le ha quitado las llaves, y dice: el justo vivirá con los justos y el pecador con los pecadores, eso es algo que ellos querían oír. Querían oír que un Dios justo había aparecido. Si leen la mitología griega, van a ver que todos los dioses se regían por medio de sus emociones. Todos los dioses griegos eran por medio de sus emociones. No era por medio de lo que era correcto o incorrecto.
Pero vino Jesús, el Dios viviente, y dijo: si sos justo, estarás con los justos. Y si aunque sos pecador, pero crees en mí, serás justo por medio de mi sacrificio. Amén. Y nosotros hoy, por medio de Él, hemos sido victoriosos sobre el diablo. Y el diablo no tiene poder sobre nosotros. Amén. Puede tentar, pero no puede tocar. Amén. Él viene y está como león rugiente buscando a quien devorar, pero en medio de los hijos del Señor está bajo nuestros pies. Ya no tiene victoria el diablo. Mi pregunta para ustedes es simple, una que me ha retado a mí. ¿Hasta qué punto estamos hoy para decir nosotros tetelestai? ¿A dónde estamos hoy en día? ¿Qué cerca estamos para decir tetelestai, Señor? Le podemos decir al Señor: Padre, consumado es, lo que tú me mandaste a hacer, lo he completado. Le podemos decir al Señor: Padre, I'm done, he terminado mi pintura. Le puedes decir al Señor: Señor, he cumplido, he hecho lo que me mandaste a hacer, o aún nos falta. O puede ser que no hemos desviado del camino, o nos hemos parado a oler las rosas y no queremos seguir adelante. ¿A dónde estamos hoy en día? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Estamos cumpliendo con esa gran encomienda que Él nos mandó a cumplir? ¿O nos hemos olvidado que nos mandó con un propósito? Cuando cantamos esa canción, tú nos mandaste con un... ¿Para hacer qué? Tú no mandas. ¿Y cantamos esa canción o no? ¿Sí? Amén. ¿Cuántos la analizamos? Amén. Amén. El Señor nos mandó con un propósito, y para proclamar su palabra. Para que todo el que esté alrededor de nosotros crea en Cristo por medio del ejemplo de nuestras vidas. Amén. Y nosotros tenemos que ser ese ejemplo, imagen de Cristo. Me sorprende cada vez que oigo algo sobre cristianos hoy en día en la red. Siempre es algo, normalmente es algo negativo. Saben que ahorita pasaron una ley en Indiana que le da permiso a aquellos que creen en una fe de no ofrecer servicio a personas que no van según la fe de ellos. Y ha causado una grandísima controversia. A tal punto que hay un movimiento que se llama, un movimiento en línea, ¿verdad? Que obviamente se ha hecho por causa de esta locura, que dicen que, ¿cómo se llama? No, pero es que quiten a Indiana como estado de los Estados Unidos, porque dejaron que esta ley pasara. Nosotros estamos en un tiempo a donde el mundo está pensando que las cosas que nos hacemos como cristianos está limitando el crecimiento del país y no ayudando el crecimiento del país. ¿Llegaremos otra vez a los coliseos de Roma en un poco tiempo? ¿Regresaremos a ser una religión que nadie acepta por causa de nuestra fe? ¿O nos doblaremos bajo el yugo de los Estados Unidos? ¿Quién es nuestro Dios?
¿A dónde estamos hoy en día en nuestra relación con el Señor? Las cosas negativas que oigo yo sobre los cristianos son porque dicen que somos egoístas. Personas que solo buscan el interés de la gente que son cristianos. ¿Estamos predicando la palabra de esa manera? ¿Quedándonos, separándonos del mundo? ¿O no fue Dios que dijo que tenemos que salir a cumplir la encomienda? Amén. A bendecir al mundo. Cuando Jesús dice tetelestai, Él está diciendo, yo he cumplido mi parte, pero ahora nos toca a nosotros cumplir la nuestra. Como cristianos, como hijos del Señor, como aquellos que nos profesamos ser seguidores del camino de Cristo, seamos a igual que Pablo, que dice que él prosigue la meta. Siga adelante. Busca cumplir lo que Dios prometió, lo que Dios quiere cumplir en su vida. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios sobre mi vida. Pensemos todos aquellos de nosotros que no conocíamos de Jesús antes que una persona entró en nuestras vidas y nos habló del amor de Jesucristo. Y ahora pensemos cuántos están nada más allá afuera que aún les falta oír que un día el Señor dijo, tetelestai, consumado es. Oremos. Amantísimo Padre, te damos las gracias, porque con tu palabra nos trae una promesa y un cumplimiento. Tú has dicho, Padre, que has cumplido con tu encomienda. Tú, por medio de ti, Padre, tenemos libertad. Los pecados, Padre, esas cadenas han sido rotas. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora somos nuevas criaturas, Padre. Gracias a tu amor y misericordia. Gracias por mandar a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, porque tú decidiste amarnos primero. Porque tú demostraste tu amor por medio de tu Hijo, Padre. Porque, Padre, hoy para nosotros tenemos que, Padre, hoy tú nos recuerdas que el trabajo en este mundo no ha sido finalizado. Que tenemos que proseguir esa meta, que todos conozcan de tu palabra. Ayúdanos a ser portadores de esa verdad, Padre, por medio de nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, Padre. Que cada cosa que hagamos proclame tu nombre y no el de nosotros. Ayúdanos a ser, Padre, hijos tuyos en espíritu y en verdad. Y cuídanos, Padre, de las caídas. Ayúdanos, Padre, de las tribulaciones que vendrán, Padre. Ayúdanos a que cada tribulación nos acerque más a ti. Y que en medio, Padre, de escoger entre estar, Padre, en medio de estar ahí, delante de ti, al final podríamos decirte, Padre, enfrente, ahí en tu trono, decirte, Padre, tetelestai, cumplí con mi misión. En nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. Como siempre, hermanos, un placer, que el Señor os continúe bendiciendo.